Estamos acostumbrados a pensar que la civilización ha llegado a cada rincón. Google traza rutas incluso a través de la selva. Gente con iPhones fotografía tribus y sube las imágenes a Reels. Pero hay lugares que nadie fotografía, porque de allí no se regresa. O se regresa y se guarda silencio para el resto de la vida. No son leyendas, son tribus reales, de las que solo se habla en archivos, en notas al pie y en foros cerrados. Hoy hablaremos de 10 tribus cuyo territorio es mejor no pisar. Pero antes de sumergirnos en sus costumbres tan fuera de lo común, haz una cosa sencilla. Dale like. No es por cortesía, simplemente ayuda a que el vídeo llegue a más personas. Y así más gente sabrá que estas tribus existen, de verdad hoy, en el año 2025. No en libros, no en películas, sino en nuestro mundo. Y si tú, como yo, crees que estas historias no deberían quedarse cubiertas de polvo, haz clic. Es solo un segundo, pero tiene sentido. Y empezamos con la tribu número 10, los Fang, un pueblo de Gabón, a quienes a veces llaman los guardianes de los huesos. No de forma oficial, claro. Oficialmente, son un grupo étnico que respeta profundamente a sus antepasados y practica el culto a la memoria. Pero en la práctica, todo tiene un aire mucho más inquietante. En las casas puede haber cráneos, huesos, fragmentos, como parte del entorno cotidiano. En el año 2003, el antropólogo español José Moreno entró en una aldea y vio, en la estantería de una niña, toda una colección de huesos. Ella le dijo con total seriedad: «Estos son mis abuelos, y estos del bosque». Para los Fang, un hueso no es solo un recuerdo, es un vínculo, un amuleto, una herramienta y a veces un arma. El problema es que no todos los huesos son de familia. Algunos simplemente fueron encontrados. Y si entras en una aldea así como turista, lo ideal sería que, al final del viaje, tú no acabes siendo uno de esos encontrados. En el puesto número 9, los zulúes, a quienes a menudo llaman los herederos de la guerra. Uno de los pueblos más conocidos del sur de África, con una historia poderosa y una reputación igual de fuerte. Según la policía sudafricana, ciertos grupos de jóvenes todavía realizan ceremonias especiales de purificación, que es mejor no presenciar si eres un forastero. Un bloguero de viajes, que intentó grabar uno de estos rituales sin permiso, acabó en el hospital con una grave crisis nerviosa. Su madre suplicó que se borrara todo el material. Solo quedó un fragmento muy corto: oscuridad, ruido, su cara asustada, y luego un silencio abrupto. ¿Qué ocurrió exactamente? Nadie lo sabe. Pero los locales lo explicaron de forma clara. No deberías meterte donde no te han invitado. En la cultura zulú hay límites, tan definidos como la línea de una lanza. Y cruzarlos sin invitación no es la idea más inteligente, sobre todo si llegas con una cámara, pero sin entender realmente a dónde has venido. En el puesto número 8, los Himba. Aquí todo está regulado por rituales. Cada paso en las relaciones, el matrimonio, el nacimiento o la muerte, no es una decisión personal, sino parte de la tradición. Un hombre puede visitar a una mujer si los ancianos han dado su consentimiento. No se considera acoso ni violencia. Es una norma aceptada dentro de su cultura. La mujer puede no querer, pero si la decisión viene desde arriba, no siempre tiene derecho a oponerse al juicio de los mayores. Una expedición francesa escribió en su informe que a 2 investigadoras las regalaron amablemente a un grupo local de hombres. No se lo propusieron, las entregaron. Porque en ciertos rituales la participación de los visitantes se asigna simbólicamente según la costumbre. Nadie les preguntó su opinión. Más tarde, cuando regresaron a casa, las consecuencias del viaje no se incluyeron en el informe, pero provocaron un fuerte debate. El médico que las examinó fue prudente, pero repitió una palabra varias veces: consentimiento, un concepto relativo. En la cultura Himba,
Esto se considera normal. En el sistema occidental de valores, es un choque. Pero es importante recordar que no hablamos solo de un episodio provocador, sino de un enfrentamiento entre distintos códigos culturales. En la cultura Himba, el consentimiento se interpreta de otra manera. Desde el punto de vista occidental, esto genera preguntas. ¿Pero dónde está el límite entre el respeto a las tradiciones y la violación de derechos? Es precisamente aquí donde chocan dos mundos. Uno vive según las leyes de la tradición, el otro, según las leyes del individuo, y ambos creen tener razón. Entonces, ¿dónde está la frontera entre cultura y transgresión de límites? Una pregunta sin respuesta fácil, especialmente cuando hablamos de pueblos para quienes la opinión ajena es solo ruido que interfiere con su propio orden. La tribu número 7, los Tuareg, guardianes del silencio. Viven en la frontera entre Malí y Níger, entre las arenas donde el sonido del viento vale más que la voz humana. No son solo un pueblo del desierto, son una nación con un antiguo código de honor, donde cada palabra tiene peso. Aquí no se puede simplemente acercarse y empezar a hablar. Incluso saludar a un desconocido ya se considera una falta. Una de sus reglas es nunca hablar con forasteros sin el permiso de un mayor. No por miedo, por respeto al orden interno. Los Tuareg habitan un mundo donde el silencio es símbolo de dignidad, y hablar en exceso equivale a debilidad. En el año 2019, un conductor humanitario llamado Hakim Bahiri rompió esa regla. Entró en territorio Tuareg sin acompañante y sin aviso previo. Los satélites detectaron la señal de su vehículo. 4 días después, otra vez, pero no fue movimiento, sino una señal térmica. Encontraron el coche, o mejor dicho, lo que quedaba de él. Cenizas, fragmentos metálicos calcinados y un silencio absoluto. A los Tuareg no les gustan los sonidos innecesarios, y menos aún, sin invitación. Su silencio no es ausencia de palabras, es un código. Lo rompes, desapareces. Pero hay tribus donde no son los ancianos los que guardan silencio, sino las mujeres. No porque se lo ordenen, sino porque así lo dicta la tradición. Habla su cuerpo. La tribu número 6, los Mursi. Belleza que hay que ganarse. Se les conoce por las fotos. Mujeres con enormes discos de arcilla en el labio inferior. Exotismo turístico, un impacto visual africano. Pero pocos saben que detrás de esas imágenes hay costumbres estrictas y un duro camino hacia la madurez. En las jóvenes Mursi comienza, a temprana edad, un ritual especial. Se perfora el labio inferior y se colocan primero adornos pequeños de madera. Son como tapones de madera. Luego, cada vez más grandes. Poco a poco se va estirando el tejido, hasta que entra un disco de arcilla del tamaño de un plato. No es solo una tradición, es una prueba que simboliza madurez, fuerza y dignidad. Para los propios Mursi, es un signo de adultez, orgullo y valor. Pero para el turista, esto es contenido para fotos. Y muchos olvidan que cada imagen aquí tiene un precio. Y no solo en dinero. Aquí no se acostumbra a tomar lo que no ha sido permitido. Incluso una mirada puede percibirse como una invasión. Según relatos de periodistas locales, un turista llamado David Murray se negó a respetar el orden establecido. Lo acompañaron fuera de la aldea. No hay detalles, solo rumores y silencio. No hubo comentarios oficiales. Una cosa sigue siendo cierta. En el mundo de los Mursi, cada tradición es una frontera. Y quien la cruza debe recordar: aquí el respeto vale más que cualquier otra cosa. Estas fueron las primeras 5 tribus de las que definitivamente es mejor mantenerse alejado, sobre todo si estás acostumbrado a las reglas del mundo moderno y a los límites personales. Si este video llega a 1000 likes, publicaré la segunda parte, donde hablaré de otras 5 tribus cuyas costumbres no son menos impactantes. Apoya el video para que sepa que estás listo para continuar. Y sí, lo que viene será aún más fuerte. Gracias por verlo hasta el final. Dale like, suscríbete. Nos vemos en los próximos videos.
Cuando pensamos en Angola, en nuestra imaginación surge la imagen de un país rico en petróleo, diamantes y una cultura vibrante. Pero detrás de esta fachada de prosperidad, se esconde una realidad oscura y cruel que pocos se atreven a explorar. Este relato no evitará los temas incómodos. Nos sumergiremos en historias que revelan el verdadero rostro de Angola, un país donde la lucha por la supervivencia es diaria y los contrastes son tan impactantes que dejan en shock. Luanda, la ciudad de dos mundos, lujo sobre los huesos de la pobreza. Luanda, una de las capitales más caras del mundo, está rodeada de museques, barrios marginales donde la pobreza alcanza niveles inimaginables. Las familias se hacinan sin acceso a agua potable, saneamiento ni servicios básicos. Imagínense, chozas miserables hechas de hojalata y madera, calles estrechas y sucias donde reina un calor sofocante y la insalubridad. El hacinamiento es la norma. Familias enteras se apretujan en espacios diminutos, en condiciones que cualquier persona consideraría insoportables. La noche está envuelta en oscuridad y el día en smog. Pero el contraste impactante no termina ahí. En medio de esta pobreza, se alzan proyectos grandiosos construidos sobre los huesos de miles de personas que perdieron sus hogares debido a desalojos forzosos. Imaginen que los sacan de su casa en medio de la noche, sin previo aviso ni explicaciones, dejándolos a merced de la suerte. Eso es exactamente lo que les ocurrió a miles de familias angoleñas. Sus hogares fueron demolidos, sus cultivos destruidos y sus escasas pertenencias perdidas entre los escombros. El gobierno justifica estas acciones con planes de mejora urbana, pero para los afectados, esto es una traición, una violación flagrante de las leyes nacionales y los acuerdos internacionales de derechos humanos. La pregunta sigue en el aire. ¿Quién se beneficia realmente de estos desalojos? Mientras barrios enteros se convierten en proyectos lucrativos para una élite privilegiada, los habitantes de Luanda pagan con sus vidas y su dignidad. Corrupción, una llaga que carcome a la nación. Angola, a pesar de poseer vastas reservas de recursos naturales como petróleo y diamantes, sufre de una enfermedad crónica, la corrupción. El país aparece constantemente en los rankings de los estados más corruptos del mundo. Los recursos que deberían servir al pueblo terminan en los bolsillos de una élite corrupta. Miles de millones de dólares destinados al desarrollo de infraestructura, salud y educación desaparecen en esquemas ilegales, mientras la población sufre el deterioro de sus condiciones de vida y el empobrecimiento. Cualquier intento de cuestionar las acciones del gobierno o exponer esta corrupción es brutalmente reprimido. Activistas, jóvenes y defensores de derechos humanos enfrentan amenazas, persecuciones e incluso arrestos por atreverse a alzar la voz contra la injusticia. La naturaleza despiadada, una lucha desesperada por sobrevivir. Las características geográficas de Angola también juegan un papel siniestro en la vida de miles de personas. Sequías brutales e inundaciones devastadoras crean condiciones que parecen sacadas de películas postapocalípticas. En el sur del país, en provincias como Cunene, la sequía es tan severa que la gente se ve obligada a vivir en casas de barro seco, a veces semisubterráneas, en un intento desesperado por escapar del calor abrasador. La escasez de agua obliga a las familias a beber de pozos contaminados, convirtiendo cada sorbo en una potencial amenaza para la salud. En las zonas rurales, las lluvias traen consigo otra calamidad. Las crecidas de ríos como el Kwanza obligan a comunidades enteras a abandonar sus hogares y buscar refugio donde sea. La gente construye plataformas improvisadas con ramas y troncos para escapar de las inundaciones y de los peligros que acechan en el agua, como los cocodrilos. Otros pasan días y noches en pequeñas embarcaciones, tratando de evitar la muerte. El caso más impactante ocurrió en 2023 en una remota aldea de Cuandocubango, donde durante una inundación, toda una comunidad se vio obligada a refugiarse en los árboles. Hombres, mujeres y niños
pasaron semanas en las ramas altas, luchando por sobrevivir en condiciones inhumanas. Estas imágenes son un crudo recordatorio de la vulnerabilidad y la resiliencia del pueblo angoleño frente a una naturaleza despiadada. Los distintos rostros de la pobreza. Adaptación al sufrimiento. La desigualdad social en Angola se manifiesta en diversas formas de vida entre los sectores más pobres de la población. Aquellos que viven en la pobreza extrema encuentran refugio en ruinas, edificios sin terminar o abandonados, sin techo ni paredes. Familias enteras se hacinan en estos miserables refugios, expuestos a las inclemencias del clima. Otros, en condiciones de necesidad extrema, construyen viviendas con materiales improvisados, metal, madera, plástico, en los barrios marginales de Luanda. La vida en estos lugares está marcada por la falta de infraestructura básica, la insalubridad y el hacinamiento. También están aquellos que viven en constante movimiento, desplazándose debido a desalojos forzosos o desastres naturales, sin un hogar permanente. Finalmente, existe el fenómeno de la desafectación, donde personas, incluso en condiciones de pobreza extrema, rechazan la ayuda oficial o los programas sociales, impulsados por creencias culturales o espirituales, viendo en la vida fuera del sistema una forma de resistencia o purificación. Poligamia, tradición y desigualdad. La poligamia, común en muchas comunidades angoleñas, afecta a aproximadamente el 20% de las mujeres. Aunque algunos la consideran una tradición cultural, esta práctica coloca a las mujeres en una posición vulnerable. Compartir a una pareja a menudo significa enfrentar desigualdad en el trato, la atención y el apoyo financiero. El poder en estas familias suele estar concentrado en manos de los hombres, lo que limita la autonomía de las mujeres. La poligamia también plantea serias cuestiones sociales en un país que ya sufre de una profunda desigualdad. La idea de que un hombre puede mantener a varias familias a menudo choca con la realidad económica de la mayoría de los angoleños, lo que lleva a hogares sobrecargados, escasez de recursos y la privación de oportunidades básicas para los niños, como la educación y la atención médica. Quilamba, la ciudad fantasma, un monumento a la desigualdad. Quilamba, la llamada ciudad fantasma en las afueras de Luanda, es un ejemplo impactante de los contrastes angoleños. Construida con dinero chino, fue diseñada para albergar a 500,000 residentes en apartamentos modernos. Sin embargo, la realidad es decepcionante. La mayoría de los apartamentos están vacíos debido a precios exorbitantes, inalcanzables para la mayor parte de la población. Para los habitantes de los barrios marginales, Quilamba es un sueño inalcanzable. La falta de infraestructura necesaria, transporte y servicios sociales hace que la vida allí sea prácticamente inviable. Mientras Quilamba muestra filas de edificios impecables y vacíos, miles de familias continúan viviendo en condiciones espantosas en los barrios pobres de Luanda. Esta ciudad se ha convertido en un mudo monumento al despilfarro y la desigualdad. Un recordatorio de cómo las decisiones políticas y económicas pueden ignorar las necesidades reales de las personas. Este relato habla del lado cruel y chocante de Angola, de una realidad que muchos prefieren ignorar. Es una inmersión en historias de sufrimiento, desigualdad y resistencia de un pueblo que lucha por sobrevivir en medio de contrastes increíbles. ¿Cuántos idiomas sabes? ¿1, 2, quizás 3? Ahora imagina un país donde se hablan 500 idiomas y conviven 250 etnias. Un lugar donde algunos viven en el lujo, mientras otros sobreviven con $2 al día. Donde millones de personas no tienen acceso a electricidad ni agua. Pero las calles de las megaciudades están llenas de coches de lujo. Esto es Nigeria. Y eso no es todo lo que te sorprenderá. ¿Qué señal secreta da una mujer cuando quiere? ¿Por qué el novio debe demostrar que es digno de la novia? ¿Cuál es la prohibición más extraña que existe en algunas regiones? Quédate, porque este país romperá todas tus ideas sobre cómo debería ser África.
Estás en el canal Historias de los Siglos. Dale like y comenzamos. Donde millones sobreviven mientras los millonarios viven en el lujo. Nigeria no es solo un país. Son dos mundos paralelos que coexisten lado a lado. En uno de ellos hay megaciudades, rascacielos, clubes exclusivos, coches de lujo y mansiones de millones de dólares. Aquí, los nigerianos adinerados descansan en villas privadas, visten marcas de renombre mundial y gastan dinero sin preocuparse. En el otro, hay barrios marginales sin electricidad ni agua, donde la gente sobrevive con $2 al día. Allí, cada día es una lucha por comida, por un espacio en las calles abarrotadas, por la mínima oportunidad de cambiar su vida. Estos mundos coexisten lado a lado. En un barrio, la gente compra nuevos Ferrari. En otro, vende en los mercados callejeros solo para poder pagar un plato de arroz. ¿Por qué sucede esto? La respuesta está en la economía de Nigeria. Se sostiene sobre el petróleo, los millonarios y la pobreza. Economía de Nigeria: petróleo, millonarios y pobreza. Nigeria es el mayor productor de petróleo en África. Cada año, el país gana miles de millones de dólares con su exportación. Pero aquí está el paradoxo. La mitad de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. La respuesta es simple, pero incómoda. Corrupción, desempleo y una enorme brecha entre ricos y pobres. Cada año, Nigeria gana miles de millones de dólares con la exportación de petróleo. Ese dinero podría usarse para construir carreteras, hospitales y escuelas, pero la mayor parte termina en los bolsillos de los funcionarios. Sumas enormes simplemente desaparecen, y para la gente común solo quedan promesas. En Lagos, los negocios prosperan y surgen nuevas empresas, pero millones de nigerianos aún no pueden encontrar trabajo. El desempleo aquí no es solo una cifra en las estadísticas, sino una realidad en la que los jóvenes pasan años buscando cualquier forma de ingreso, mientras muchos se ven obligados a sobrevivir con el comercio callejero o trabajos ilegales. Ahora imagina esta escena. En un barrio, la gente compra casas por millones de dólares, mientras que en otro, familias enteras viven en chozas, sobreviviendo con solo $2 al día. En una parte de la ciudad hay rascacielos y coches de lujo. En otra, barrios marginales donde ni siquiera hay electricidad. Esta brecha es tan enorme que a veces parece que son dos países en uno solo. Y aún así, a pesar de todas las dificultades, los nigerianos siguen siendo uno de los pueblos más alegres y optimistas del mundo. No esperan ayuda del gobierno. Toman su destino en sus propias manos. Los jóvenes emprendedores lanzan startups, abren pequeños negocios y encuentran nuevas formas de ganar dinero. Aquí, 1 de cada 2 sueña con tener su propio negocio. Y las calles de las ciudades están llenas de personas que no temen arriesgarse por una vida mejor. Y además, Nigeria es un gigante mundial en la industria del entretenimiento. Seguro que has oído hablar de Hollywood y Bollywood, pero ¿sabías que Nollywood es la segunda industria cinematográfica más grande del mundo en cuanto a la cantidad de películas producidas? Cada año, los directores nigerianos crean miles de películas que se ven en toda África. No es solo cine, son historias que reflejan la vida, los sueños y la lucha por el éxito. Nigeria es un país de contrastes, pero hay algo que nunca cambia: su gente nunca se rinde. Lagos es un megápolis de caos donde no existen las reglas. Si crees que Nueva York nunca duerme, es porque no has estado en Lagos. Aquí, la vida bulle las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Esta ciudad es una mezcla de energía, negocios, caos y una total ausencia del orden al que estás acostumbrado. Al salir a la calle, te sumerges de inmediato en un auténtico torbellino de acontecimientos. En esta ciudad, nadie espera el momento perfecto. Aquí, cada día es una lucha por el éxito. Los atascos pueden durar horas. El tráfico es tan denso que algunos conductores leen el periódico al volante mientras esperan que el flujo avance, aunque sea un poco. Aquí,
Las normas de tráfico existen más en teoría que en la práctica. Los vendedores ambulantes están por todas partes. Venden de todo, desde comida caliente hasta los últimos modelos de iPhone, justo entre los coches atrapados en el tráfico. Son los verdaderos emprendedores de la ciudad, capaces de ganar dinero en los lugares más inesperados. Los barrios de lujo y los barrios marginales existen lado a lado. En una calle hay mansiones con piscinas y seguridad privada. En la otra, chozas sin acceso al agua potable. Lagos es caos, energía y un movimiento sin fin. Pero más allá del megápolis, comienza otra Nigeria. Un país donde la modernidad choca con las tradiciones, donde la gente vive según reglas ancestrales y donde cada comunidad habla su propio idioma. 500 idiomas, 250 etnias y una pregunta: ¿cómo logran convivir? Puedes saber inglés, francés o español, pero eso no es suficiente para vivir en Nigeria. Aquí hay 250 etnias y cada una habla su propio idioma. El inglés es el idioma oficial, pero intenta viajar a un pequeño pueblo y nadie te responderá, porque aquí se habla Hausa, Yoruba, Igbo, Fula y cientos de otros idiomas. En el norte domina el Islam, en el sur el cristianismo y en el centro, tribus que aún siguen sus antiguas creencias. ¿Cómo conviven estas personas? A veces en paz, a veces no. En distintas regiones del país, los conflictos religiosos y étnicos estallan periódicamente y algunos pueblos tienen que luchar, literalmente, por su lugar bajo el sol. Pero hay algo que une a todos los nigerianos: las tradiciones. Y una de las más llamativas, inusuales y realmente impresionantes son los rituales de boda. Aquí, una boda no es solo un intercambio de anillos y una ceremonia romántica. En Nigeria, es una prueba para el novio, una celebración de varios días y un espectáculo que puede eclipsar incluso a los grandes festivales. ¿Cómo se celebran las bodas en Nigeria? ¿Por qué el novio debe demostrar que es digno de la novia? ¿Y qué pruebas debe superar? Todo esto justo ahora. En Nigeria, una boda no es solo firmar un documento y un vestido blanco. Es una prueba. El novio debe demostrar que es digno de la novia. Pero, ¿cómo lo hace? Primero, pagar la dote. En algunas regiones, la familia de la novia exige sumas enormes de dinero. Segundo, superar una prueba física. En ciertas tribus, el hombre debe demostrar su fuerza e incluso en algunos casos, pelear por su futura esposa y además soportar el rechazo. Los padres pueden negarse hasta 3 veces solo para probar qué tan persistente es el novio. Pero si logra superar todas las pruebas, le espera una celebración grandiosa, donde pueden reunirse hasta 1000 personas. Música estridente, atuendos lujosos, risas de los invitados, bailes rítmicos. Todo parece perfecto. Pero detrás de esta atmósfera festiva puede esconderse algo más, algo que no todos notan. En Nigeria, una mujer puede dar una señal sutil, un gesto que dice mucho más que las palabras. Un solo movimiento puede cambiar el curso de la ceremonia. No es una petición ni una conversación, y mucho menos una declaración pública. Es algo mucho más discreto. Basta con dejar caer la flor que sostiene en sus manos. Para los desconocedores, parece un accidente, un detalle sin importancia. Pero para quienes conocen la tradición, es un mensaje claro e inequívoco. Significa solo una cosa: la novia quiere estar a solas con el novio, sin invitados, sin miradas ajenas. Aunque solo sea por unos minutos. Y si el novio entiende la señal, la ceremonia se detendrá, pero solo para ellos dos. Una boda nigeriana es un festival, un carnaval, un espectáculo. Aquí se canta, se baila, se visten trajes tradicionales y la celebración puede durar días enteros. Pero detrás de estas vibrantes tradiciones, hay costumbres culturales inesperadas que pueden desconcertar a los extranjeros. En Nigeria, hay cosas que simplemente no se pueden hacer, incluso si te parecen completamente inofensivas.
La prohibición más extraña que sorprende a los extranjeros. ¿Crees que conoces leyes estrictas? Que ya nada puede sorprenderte. Pero en Nigeria existen tradiciones y restricciones que pueden desconcertar incluso al viajero más experimentado. La prohibición más extraña que sorprende a los extranjeros. ¿Crees que conoces leyes estrictas? ¿Que ya nada puede sorprenderte? Pues en Nigeria hay tradiciones y restricciones que pueden dejar completamente desconcertado a cualquiera que visite el país por primera vez. Aquí, en algunas regiones, está terminantemente prohibido silbar después de la puesta del sol. Los locales creen que este sonido atrae a los espíritus malignos que pueden traer desgracias, y si un nigeriano escucha un silbido nocturno, puede asustarse de verdad. Pero eso no es todo. Imagina que estás sentado a la mesa frente a un plato tradicional nigeriano, un aromático jollof rice o un espeso egusi soup. Tomas una cuchara, pero si lo haces con la mano izquierda, corres el riesgo de ofender seriamente a quienes te rodean. En Nigeria, la mano izquierda se considera impura y usarla para comer es una señal de falta de respeto. Incluso si eres zurdo, es mejor sostener la cuchara con la mano derecha. De lo contrario, podrías terminar en una situación muy incómoda. Conclusión. Nigeria es un país que rompe estereotipos, sorprende y deja sin palabras. Aquí, las tradiciones se entrelazan con la modernidad, la riqueza convive con la pobreza y su cultura es tan diversa que es imposible comprenderla en un solo día. Si no quieres encontrarte en situaciones incómodas mientras viajas por el mundo, sigue viendo historias de los siglos. Aquí te contamos lo que las guías turísticas no dicen. Y ahora, cuéntanos en los comentarios, ¿qué dato sobre Nigeria te sorprendió más? O quizás ya has estado allí. Comparte tu experiencia, será interesante leerla. No olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte los próximos episodios. Nos vemos en el próximo video.